Nuestro primer invitado, que ya creo que, así me lo dicen, está en línea, es Hernán Iglesias Illa. No sé cómo presentarlo a Hernán, que es periodista, escritor, y mientras pensaba cómo presentarlo, se me ocurrió que lo mejor sería que preguntarle a él cómo se presentaría. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te presentarías vos si tuvieras que presentarte en un programa de este Es una, tipo? pre- es una pregunta que hace años tengo dificultad para responder, ¿no? Hoy, digamos, de un pie en el periodismo, en el mundo de las ideas y otro en la política, ¿no? Después fui funcionario de jefatura de gabinete durante el gobierno de Cambiemos, y antes había dedicado más a los libros y al periodismo, y ahora un poco las dos cosas. O Vo- sea que es medio difícil decir, Jugador de toda la poner cancha, una decimos palabra. acá. Sí, Vos viviste bastantes años en Estados Unidos, en Brooklyn, ¿no es así? viví 10 años en Nueva York, sí. 10 años en Nueva York y ahí va a escribir algunos libros que recuerdo particularmente los viajes del viaje de Sarmiento por Estados Unidos, ¿no? American Sarmiento era. American Sarmiento, Sí. en el que, digamos, recorrí Estados Unidos siguiendo los pasos de Sarmiento cuando estuvo ahí casi 2 meses en el año 1847 y reflexioné sobre las cosas que había escrito Sí. Sarmiento y sobre las cosas que veía yo en mi viaje. Sí. Y yo recuerdo un tuit tuyo, vos sabrás la fecha exacta, que causó gran sensación entre quienes te conocíamos por Twitter, que era el que anunciabas tu regreso a la Argentina. Para trabajar, me parece entonces, en la Fundación Pensar, ¿no? Y en la campaña de Mauricio Macri, ¿es así? Sí, yo hice un tweet a principios de 2014, que es cuando volví a Argentina a trabajar en la campaña y en la fundación, y hice un tweet, porque a mí también me gustaba contar eso, o sea, que sea claro, Sí, ¿no? Que la gente sepa que yo estaba ahí, porque en Argentina hay muchos que hacen este doble rol sin aclararlo y salen, a veces hay gente en los medios que opina de política a pesar de estar a sueldo de políticos o al revés. Entonces me parece que por ahí eso es más de la cultura gringa, que es más claro, transparente en ese claro. sentido. Me pareció que tenía que hacerlo. El tweet, digo, lo repitió Mauricio Macri, o sea, al final me permitió conseguir muchos seguidores. Vos dejaste 10 años en Nueva York, en Brooklyn, para venir a la Argentina. Y ya Sí, hace varios años que estás acá, y se cumplieron 8, sí. 8 años. ¿Tomaste una buena decisión? ¿Qué crees? No, yo creo que sí, Mm, creo que sí. O sea, digo, cuando volvimos, Macri estaba tercero lejos en las encuestas, o sea, para mí me interesaba trabajar en una campaña, no con las perspectivas necesariamente de ganar, aunque yo creía mm, que había algo ahí que otros no veían y me pareció una oportunidad muy buena. Por encima después ganamos, se me dio la oportunidad de trabajar en Casa Rosada 4 años y después nos fuimos quedando también, ¿no? Tuvimos un hijo, como que echamos un poco más de raíces con mi mujer, que no es argentina, y por ahora estamos acá, digo, no. sí, sí. Una cosa es emigrar a los 30 y otra cosa es emigrar a los Claro, 50, claro. ¿no? O A sea, propósito, Hernán, a propósito de lo que decís de tu mujer, esa es, quería hacer mi primera pregunta. Nosotros en este programa, casi todos los miércoles, hablamos algunos minutos de la cuestión de Ucrania y con algún amigo que vive allá, que tiene empresas allá, nos interesa mucho. Y yo recuerdo una nota tuya, seguramente en Seúl o en el newsletter que vos sacás, donde narrás que tu mujer es hija de rusos y que ella fue a visitarlos y contás un poco cómo está siendo la vida allá. ¿Podrías hacernos algún breve resumen de eso que me pareció muy interesante? sí, eso lo conté a las 2 semanas de empezar la guerra y no ha cambiado prácticamente la situación. Toda la familia de mi mujer está en Moscú, que es donde ella nació y creció. Eh, la situación es complicada, la vida cotidiana se empieza a complicar por los rusos, por los cepos y por dificultades. Digo, los shoppings son todos cerrados, las empresas se fueron, mucha gente se quedó sin trabajo. Para la clase profesional cosmopolita, que es la que vive en Moscú, que no es especialmente seguidora de Putin,
esto es un golpe tremendo, que un poco ellos se sentían como europeos de alguna manera, ¿no? Hasta hace un año. Tenían un intercambio muy fuerte con Europa, iban y venían, trabajaban con europeos, con colegas europeos, y ahora se sienten una especie de parias, ¿no? Con una guerra que ellos no han elegido. Obviamente Putin tiene su apoyo, pero no tanto en las grandes ciudades, ¿no? Entonces hay como una disociación ahí, y al mismo tiempo, las redes sociales que usaban no funcionan más. Es un momento complicado, realmente. Hernán, lo más viejo, mis suegros más acostumbrados, porque obviamente tienen 80 años, han pasado 1000 cosas peores en Rusia, pero mis sobrinos, que tienen 30, 35, están muy golpeados. Ellos nunca habían vivido una situación así, pensando en irse del país y todo. Claro. Hay un mito del pueblo duro, ¿no? De los rusos como gente acostumbrada a estas situaciones. Y es un poco así, en eso confía también Putin, digamos, ¿no? Pero las nuevas generaciones me parece que han cambiado. Igual todavía pensar que puede haber un cuestionamiento popular a Putin me parece muy apresurado, todavía falta mucho. Hernán, en estos últimos tiempos, además de otras actividades, vos dirigís la revista Seúl. Correcto. Para los que muchos de nosotros sabemos el origen del nombre, pero a algunos les puede resultar extraño. ¿Por qué no lo explicás? Los nombres, las marcas en general van perdiendo su significado y después uno las va llenando de lo que es, ¿no? De su funcionamiento habitual. Pero originalmente el nombre Seúl es una declaración de principios en favor de la democracia liberal y de la economía de mercado, en el sentido de que es un chiste sobre Corea del Centro, ¿no? Entonces nosotros decimos, no somos una revista de análisis o de opinión que está a mitad de camino de nada. Y nosotros defendemos estas ideas, entonces le pusimos un nombre muy relacionado con Seúl, con Corea del Sur, quiere decir que es Seúl. Para salir de ese concepto, que creo que es de Diego Papic, ¿no? Lo inventó, acuñó esa palabra, el coreacentrismo. Lo inventó Diego Papic, que es uno de los editores de Seúl. Ahora, esta idea del coreacentrismo, tampoco algunos me parece que la entienden bien. Porque la crítica, digamos, el Corea no es estar en el centro, ser moderado. Yo, por ejemplo, me considero una persona centrista y creo que vos lo sos también. Sino en creer que frente a posiciones extremas, autoritarias, uno debe mantenerse en el medio. Bueno, ahí no hay medio posible, ¿no? Me parece que este sería... Claro, hay como un exceso de búsqueda de equidistancia entre situaciones que no la meritan. Además, el Corea centrista, ¿qué pasa cuando uno de sus dos bandos que él ve se radicaliza? Claro. ¿Va a seguir buscando la equidistancia? O sea, no tiene ideas propias, porque depende de la posición que adopten los dos bandos, ¿me entendés? O sea, está siempre en una situación muy móvil, muy frágil, y que en el fondo es una situación hipócrita, porque no puede ser que la verdad esté siempre a mitad de camino de lo que dicen dos grupos distintos. Un corea centrista de verdad tendría que estar de acuerdo a veces con uno y a veces con otro, con distintos temas, y sin embargo nunca están de acuerdo con ninguno de los dos. Siempre dicen que uno se llena A, pero otro B, y es como que... Sí. Bueno, sería un vicio, digamos, simétrico a otro que también se da mucho por la grieta, que es que es imposible tener una posición matizada en ningún tema sin que a uno lo encasillen como parte ya sea del kirchnerismo o del antikirchnerismo. Sí, lo que nos pasa ahora a nosotros, es que el surgimiento de Milei, de alguna manera, colocó en un lugar moderado. Claro. y sin necesidad de estar pidiendo disculpas por eso, digamos, ¿no? Eso es una novedad para mí. El que antes era extremista, ahora es de centro. Y de alguna manera, por lo menos tan extremista no hay, hay otro más extremo, ¿no? ¿Vos cómo ves esta aparición que por un lado pareciera empujar el debate público hacia mayores posiciones de libre mercado, de menor intervencionismo, de menor estatismo, lo que creo que tanto para vos como para nosotros es bueno, pero por otro lado también pareciera canalizar mucha opinión antisistema, autoritaria, y ahí en ese flanco a mí personalmente me resulta algo peligroso.
Sí, coincido en general. Yo creo que igual las ideas de Milei, por lo menos las que él hace públicas sobre la economía, la necesidad de reformar el Estado, son un poco simplistas. Ujú. Simplistas tanto sobre el efecto que pueden tener esas medidas como sobre la facilidad para conseguirlas, ¿no? Claro. A veces Milei y su grupo creen que el presidente puede llegar y bajar el gasto al 20% de un día para el otro, ¿no? Como si el Congreso no existiera, como si la justicia no existiera. Me parece muchos de los novatos de la política infravaloran el nivel de judicialización que tiene la Argentina, judicialización y la capacidad que tienen jueces de todo tipo en este país para frenar cualquier cosa, ¿no? O sea, y eso va a ocurrir, eso ocurre todo el tiempo. Entonces, Sí, eso me parece como una ingenuidad o un cinismo, y después está todo el tema de el discurso antipolítico, que también no lo veo, me parece que no reconoce lo que es el trabajo de la política o el de un funcionario público. Exageran para mí con todo este tema de los asesores y todo eso. Pero bueno, lo que en pasa general... Sí, Hernán, me parece que tiene esa cosa de las soluciones simples a problemas complejos, que puede ser llamativa o puede ser interesante para algunos durante unos meses. Mi esperanza es que alguien que con el tiempo vaya quedando claro que no es un pensamiento profundo, que es solamente una actitud, un estado de ánimo, y que para transformar el país, para vencer al kirchnerismo, dejar atrás el populismo, hace falta otra cosa. Yo creo que la clave del éxito es lo que decís vos, de que es algo muy simple y muy lineal, y que uno puede defender una idea cerrada, un Milei puede defender una idea que no está comprobada en ningún lado, pero que la simpleza del argumento es lo que le da la fuerza. Sí. Digamos, si se baja el gasto público, se resuelve la Argentina, y bueno. Sí. Y para seguir creciendo, seduciendo a otros votantes o a otros grupos, necesitas ampliar un poco, hacerlo más robusto, y por ahora no veo él que tenga esa intención. A veces parece que se modera, pero moderarse no es ampliarse necesariamente. ¿Cómo ves al gobierno tan peculiar, ¿no?, que estamos teniendo? Ahora cada vez más manifiesto el conflicto interno, pero con funcionarios que no responden a sus superiores, que no responden al presidente. Yo nunca vi algo tan extremo en este sentido, que genera una parálisis absoluta. No ha existido. Es claramente desde el 83 para acá es el gobierno más fracturado de la historia. O sea, pensemos, por ejemplo, cómo vimos los que tuvimos la edad para verlo, la fractura del gobierno de la Alianza, ¿no? Cuando nombran a López Murphy, renuncia al Ministerio de Interior, que era Storani, renuncian varios funcionarios, y eso fue visto como, ya había renunciado el vicepresidente, eso fue visto como, el gobierno quedaba muy débil. Acá no hay renuncia de ministerios porque básicamente el kirchnerismo no tiene, o tiene uno, pero el nivel de las declaraciones y el nivel de diferencias que muestran cotidianamente de acusaciones, eso no existía ni siquiera ahí en ese gobierno, que uno lo veía como el gobierno débil por definición. Yo ese ejemplo que vos das lo di acá en este programa hace algunas semanas. Dice, porque en aquel momento fue una fractura, fue realmente un debilitamiento muy grande del gobierno, y por algo es que terminó como terminó. Pero los que estaban en desacuerdo con el programa de López Murphy renunciaron y se fueron. Ahora, quienes se quedaron, bueno, aceptaron, López Murphy igual después renunció al poco tiempo, pero aceptaron el programa, las medidas de Cavallo, las apoyaron. Lo que es extraño es que convivan no me dijeras en el Congreso, pero en el Poder Ejecutivo, que convivan estas visiones opuestas, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en pocos días con el tema de las tarifas. Sí, no, yo creo que el tema de las tarifas es central, estructural, esencial, entre las diferencias entre el kirchnerismo y el resto del Frente de Todos, y el kirchnerismo y el resto del sistema político. Sí. El kirchnerismo tiene una enajenación con este tema, de fuera de la realidad, que lo perjudicó incluso a él mismo, a Cristina la perjudicó gravemente en su segundo mandato, porque le generó problemas macroeconómicos gravísimos y una falta de dólares. El cepo era por la falta de tarifas, y ahora vuelve a pasar. Y todo el mundo, los demás,
digo, los gobernadores peronistas, los intendentes, todo el mundo sabe, incluso los que están de su lado, que la energía más o menos se tiene que pagar lo que vale. O sea... como se pagó siempre. Sí, como se pagó siempre, yo sé. Hasta el Entonces 2003. ahí el kirchnerismo no solamente tiene diferencias con el Frente o con Guzmán o con Alberto, con el resto del arco político y en general del sistema político. Y por eso yo siempre digo, con el kirchnerismo no se puede negociar una salida del pantano, por decirlo de una manera, porque sus ideas realmente responden a una lógica completamente ajena al resto del sistema. Y además de que ellos no creen en negociar nada, ni en entregar nada, ni en participar de un diálogo democrático con nadie, además de que ellos no quieren, aunque quisieran, uno que hace con alguien que dice que no hay que aumentar las tarifas y otros dicen que sí, las aumentás por la mitad, tampoco sirve, o sea... Sí. Entonces, digo, eso. Y eso me parece que el sistema político no lo tiene tan claro todavía, ¿no? Como que los peronistas remolonean con este tema, y es una diferencia que hay que hacerla. O sea, la diferencia, viste, cuando dicen la grieta, se parecen dividir el sistema político en dos mitades, ¿no? Con Cristina en un extremo, Mauricio en el otro. Ese esquema para mí no funciona, no contribuye a generar ningún tipo de acuerdos entre los moderados, como dicen ellos. Para mí, la muralla china es entre el kirchnerismo y el resto. Y ahí vemos que pasa, digamos. En algún número de Seúl, me acuerdo que se nos pidió opinión a varios, que colaboramos habitualmente, sobre lo que llamaban la batalla cultural, ¿no? Y yo mandé un video con mi opinión. ¿Vos crees que debe darse esa batalla, que digamos que el tema tiene que ver también, además de medidas que hay que tomar, con el relato, que debemos tener nosotros los de este lado, también un relato, pero un relato auténtico, una narración, un rumbo? Sí, pero también eso se hace en comunidad. Quiero decir, el éxito del relato kirchnerista no es que lo bajaba Cristina todos los días en la cadena nacional. Había mucha gente que participaba en la universidad, en los medios, en muchos sectores donde circulan ideas que aportaban, digo, y después se replicaban. Unos alimentaban a otros, no es que la política lideraba y alimentaba a todos los demás, no es que todos los demás que se estaban repitiendo lo que decía la política. A veces la propia política repetía lo que decían otros que publicaban libros o columnas o decían cosas en programas de televisión, o lo que decían profesores, o lo que decían... tiene que ser un ecosistema, ¿no? No hay que pedirle tanto a la política. La política se tiene que encargar, sobre todo, de ganar las elecciones y de gobernar cuando le toque. También tiene que liderar con convicción y tratar de contribuir a cambiar el sentido común de la sociedad, pero eso es mucho más fuerte si participa la sociedad civil de su lado para hacerlo más robusto. Es decir, que esa batalla no es una, sino son muchas, y hay que darla en distintos terrenos. Hay muchos escenarios y es de duración infinita. Claro. Sí, eso hay que tomarlo también. Sí, no es que se hace durante 4 años porque tenemos que aumentar las tarifas. No. Y creo que, bueno, viendo cómo ha cambiado el sentido común de la sociedad en estos años, algo se ha avanzado. Ahora le echan mucho el mérito a Milei de que él cambió el sentido común de la sociedad pero yo creo que es un movimiento mucho más amplio que incluye protagónicamente el gobierno de Cambiemos, ¿no? Que en ese momento, fue impopular por hacer muchas de estas cosas y hoy, por ahí visto que la ejecución no estuvo bien, aumentar tarifas, pero que claramente la dirección es esa, ¿no? Este gobierno no... Un reconocimiento tardío. Bueno, siempre, esa es otra, el tiempo cura muchas cosas, ¿no? O sea, mucha gente pensaba a principios de 2020, digamos, antes de la pandemia, que había cosas que no tenían retorno y sin embargo siempre hay retorno si uno hace las cosas más o menos bien, ¿no? Y nada, el gobierno cambió, trató de hacer la cosa bien, algunas le salieron, la más importante no le salió, que era estabilizar la economía, pero con el tiempo por ahí se pueden ir valorando otras cosas. ¿Y cómo ves algo de tu más estricta especialidad, la política comunicacional del gobierno, si es que existe, o si es, como parece, tan contradictoria como todas sus demás políticas? Existen muchas. Por eso te lo pregunto. Lo que es un problema, ¿no?
No, primero que dar un poco de contexto, porque realmente es un momento muy difícil para hacer comunicación de gobierno, cuando antes, hasta hace no mucho tiempo, quiero decir, pero durante todo el tiempo, la historia moderna, los gobiernos tenían mucha prioridad en la comunicación, en instalar mensajes, los medios respetaban mucho a los gobiernos, cuando sacaban un comunicado o hacían una cosa, daban su versión muy claramente, ocupaban espacio en la televisión, los principales invitados de la televisión eran funcionarios de gobierno. Ahora es muy difícil para un gobierno llamar la atención. La gente está en las redes sociales, WhatsApp consume contenidos generados por sus amigos o por gente que conoce o por gente que no conoce, que le manda a sus amigos. Es mucho más cacofónica y más desorganizada la conversación. Es mucho más difícil influir sobre ella y es mucho... y cada metida de pata es castigada, una hazaña impresionante. Nosotros la sufrimos, ahora la disfrutamos, pero eso sí. Dicho esto, uno tiene que tener entonces una consistencia y una estrategia mucho más clara y mucha fortaleza propia, y al mismo tiempo permitirse mandarse un moco cada tanto, porque la perfección ya no va, la gente no la valora como auténtica. O sea, en términos futbolísticos, Osvaldo, vos me vas a entender, intentar un 0-0 no funciona más, porque siempre algún gol te vas a comer, entonces tenés que ir a tratar de empatar. Sobre todo si sos de Independiente. Claro. No, digo, es mejor empatar 6-6 que empatarse 0-0, quiero decir. Bueno, vos sabés que le pasaba mucho a Independiente, y le sigue pasando, hacía un gol y se tiraban todos para atrás, ¿no? Y yo decía, es cuestión de esperar, porque va a llegar el gol de ellos. Y así pasaba siempre y muchas veces en los últimos minutos. Así que sí, tu ejemplo es muy pertinente. Sí. Hernán, bueno, una última pregunta, porque ya me avisan que termina este segmento. ¿Estás escribiendo algún libro? Si se puede decir. Sabes que no estoy escribiendo. No estoy escribiendo, un poco me jode y otro poco no me jode. O sea, evidentemente me gustaría estar escribiendo un libro. En mi último libro, o sea, yo escribí 4 libros, siempre 3 años entre ellos, el último de 2016, ya pasaron 6 años, y no he encontrado un proyecto interesante, más allá de los 4 años de la gestión. Claro, no claro. me los tomé como una vacación de la literatura, obviamente, porque era imposible, pero tampoco tomé notas ni... Como habías tomado en la campaña para hacer el libro que hiciste sobre la campaña. Claro, en la campaña sí, y al mismo tiempo yo me di cuenta que cuando uno está tomando notas todo el tiempo, no vive 100% lo que está viviendo, ¿me entendés? Como que tiene el ojo prendido a ver cómo voy a contar todo esto y no se involucra 100%. Como le pasó a Torre. Entonces dije... Claro. Y dije, en la gestión esto es demasiado importante como para... Es más importante que un libro, Claro. ¿no? Entonces Sí. me voy a tirar de lleno. Y aparte que no había tiempo. La campaña realmente era agotador, llegar a casa y escribir. Lo habían pasado los últimos 2 o 3 días. Porque yo no tuve mucho tiempo para escribir el libro después. Tuve semanas. Entonces, el libro se escribió... No es que tomaba notas, se escribía capítulos completos cada vez que escribía. Entonces, era mucho esfuerzo. Entonces yo no tenía ganas de hacer eso en la gestión, honestamente. Que eran mucho más horas. La gestión es como el último mes de campaña durante 4 años. Claro. En el nivel de intensidad. Bueno, ya aparecerá algún tema que te inspire. Ya aparecerá. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Un abrazo. Gracias a vos por el llamado, Osvaldo. Adiós.